Un cuento de María Antonieta Torriani. ¿Qué quieren? Es una necesidad, dijo el señor Cantinelli dirigiéndose hacia la puerta con una sonrisa un poco forzada en su rostro amarillento. El señor me quitó demasiado pronto a su pobre madre. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hacer? Las dos chicas estaban sentadas una frente a la otra en el hueco de la ventana, a ambos lados de un gran bastidor sobre el que se extendía una tela de seda blanca, destinada a convertirse, cuando el bordado estuviera terminado, en un estandarte para ser llevado en procesión a la fiesta de la Virgen del Rosario. No levantaron los ojos del trabajo y no respondieron. El señor Cantinelli dudó un momento entre seguir hablando o irse. Había dicho lo que tenía que decir, el anuncio oficial de su segundo matrimonio. Pero ese silencio, esa frialdad de sus hijas, lo dejaron insatisfecho. Era un buen hombre, hubiera querido ver a todos contentos, y por otro lado, no podía ni quería renunciar a sus segundas nupcias. Trató de arrancar una palabra de aprobación a las chicas, diciendo: «El Señor lo ha dispuesto así, y hágase su voluntad. ¿Verdad, hijas?» «¿Tú sabes lo que haces, papá?», respondió Bianca rápidamente, sin mirarlo. Paola no respondió en absoluto. Entonces el señor Cantinelli deslizó su pequeña, ósea y delgada figura a través de la puerta entreabierta, y siempre con esa sonrisa compungida en su ancho rostro enmarcado por su cabello y patillas rubias, cerró la puerta suavemente y sin hacer ruido. Cuando desapareció, las chicas aceleraron las puntadas del bordado, avergonzadas por esa idea que flotaba entre ellas, sintiéndose ofendidas en su delicado pudor de jóvenes y sin atreverse a hablar de ello. «Dame el hilo de oro», dijo después de un rato Bianca. «Este contorno debe quedar hermoso». Y observaba atentamente el bordado, como si desde hacía tiempo no hubiera pensado en otra cosa, y el discurso de su padre no la hubiera distraído en lo más mínimo de ese pensamiento. «El hilo de oro está en el armario, en nuestra habitación», respondió Paola. Luego, tirando de la aguja rápidamente y sin mirar a su hermana, añadió: «Nuestra pobre habitación, que vamos a tener que abandonar». Le temblaba la voz y estaba completamente alterada. Bianca enrojeció vivamente, pero no respondió ni se movió para ir a buscar el hilo de oro. Lo había pedido solo por decir algo, pero realmente no lo necesitaba. Mientras tanto, Paola se agitaba cada vez más, le temblaba la mano, y su respiración se volvía corta y entrecortada. Sentía la necesidad de desahogar la amargura que se le acumulaba en el corazón minuto a minuto. Esa noticia inesperada e impredecible la había herido profundamente en su amor propio de ama de casa, y más que nada en su pudor virginal. «Es cruel», dijo temblando, «ser expulsadas de nuestra habitación. ¿Y por qué? Hace 3 años que dirijo la casa, siempre me he encargado de todo y me parece que nunca he merecido reproches». Hablaba de su padre, pero en ese momento no quería nombrarlo. «Debemos resignarnos», respondió Bianca en tono conciliador, con los ojos aún bajos.
ya que no hay otra habitación lo suficientemente grande. Pero, ¿qué necesidad había de una habitación grande? ¿Y de todo lo demás? Exclamó Paola con ímpetu, poniéndose de pie, toda nerviosa, y yendo a hablar a los vidrios de la ventana. ¿No estábamos bien entre nosotras? ¿Qué necesidad había? Quizás papá encontraba incómodo acompañarnos, cuidarnos. Hay que tener paciencia, sugirió Bianca, que aunque más joven que su hermana, era más pragmática y menos propensa a exaltarse. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Tengo 22 años, sé cuidarme sola y tú también, y salimos tan poco que no puede molestarle acompañarnos. En casa no viene nunca nadie. Sufría demasiado por la pérdida de la pobre mamá, continuó Bianca. Él también necesitaba una compañera. Cállate, cállate, gritó Paola febrilmente, tapándose los oídos. Esas cosas me avergüenzan. Ya tuvo su compañera. Dios se la quitó. Es una desgracia, pero no tiene derecho a buscarse otra. El amor y el matrimonio deben unir para siempre, en esta vida y en la otra. ¿Sabes? Cada uno tiene su manera de sentir. Ahora papá tiene otro afecto. Oh, a su edad, un padre de familia, piensa. Y Paola comenzó a recoger con una prisa convulsiva las sedas esparcidas sobre el bastidor. Luego lo cargó sobre sus hombros para guardarlo, murmurando: «Pobre mamá, pobre mamá. El que muere, muere, y el que vive se hace fuerte». Bianca la siguió hasta la famosa habitación que debían abandonar, y cuando el bastidor estuvo colgado en el clavo al fondo de un gran armario, abrazó por detrás los hombros de su hermana mayor, apoyando su mejilla en las trenzas de Paola para no encontrarse con su mirada durante aquella conversación incómoda. Le susurró: «Intentemos tomar esto de buena manera, Paola. Es nuestro papá y es bueno. No nos corresponde juzgarlo. No puedo evitar sufrir. Si hago mal me confesaré. No sé qué hacer. ¿Hay algo dentro de mí que se ofende? Me da vergüenza. No sé. Al solo pensarlo me arde la cara». Y con un gesto de repugnancia exclamó: «Oh, ¿a su edad? Vamos, eres una exagerada, una sensitiva. Ella tiene 10 o 12 años más que tú. No es vieja. No será una madrastra. Seremos 3 hermanas en lugar de 2. ¿Qué? ¿3 hermanas?», replicó Paola, encogiéndose de hombros. «Para empezar, no es joven si tiene 12 años más que yo. Y luego, ¿no piensas en las consecuencias?». Y no se atrevió a decir más. Ambas enrojecieron sin mirarse, como si estuvieran frente a una imagen demasiado desnuda. El señor Cantinelli era muy devoto. Asistía regularmente a la iglesia y participaba en los sacramentos. Comía de manera frugal los viernes y sábados, nunca trabajaba los domingos ni en otras fiestas religiosas, incluso a costa de morir de aburrimiento, y lo hacía de buena fe. Había heredado de su padre un patrimonio modesto y una inteligencia aún más modesta que su patrimonio. Había intentado estudiar para obtener un título académico, pero no lo logró. Se intentó encaminarlo hacia el comercio, pero en las primeras pruebas demostró una absoluta incapacidad.
Así que se conformó con un modesto empleo en un banco, donde su gran honestidad le hacía perdonar la falta de otros méritos. Sin embargo, como buen cristiano, estaba satisfecho con su situación. Era humilde, no tenía ambiciones, había sido un buen esposo y era un buen padre, afectuoso, cariñoso, incluso empalagoso, incapaz del menor acto violento, ni siquiera de alzar la voz. Se preocupaba por cumplir con su deber, tal como él lo entendía, como un hombre honesto y buen cristiano, y siempre estaba contento. No codiciaba las posesiones de otros, y mientras tuvo a su esposa, y mientras duró su dolor por haberla perdido, nunca deseó a la mujer de otro. Apenas quedó viudo, retiró a sus hijas del convento. Le cedió la habitación matrimonial con las 2 camas gemelas y se fue a dormir a la pequeña habitación donde estaban las niñas cuando eran pequeñas. Paola asumió la administración de la casa, que llevaba a cabo y a la perfección, poniendo en todo la refinación, la elegancia y el idealismo que eran parte de su naturaleza. Y entre el trabajo, las oraciones, las prácticas religiosas y las caricias que prodigaba a sus hijas, aquel buen hombre, todo ternura, creía que podía durar así toda la vida. Pero tenía poco más de 50 años. Estaba saludable, tranquilo, y un buen día se dio cuenta de que el deseo pecaminoso por la mujer de otro, o al menos por una mujer que no era la suya, comenzaba a brotar en su corazón. Si hubiera sido sacerdote o fraile, en su gran honestidad habría recurrido a cilicios, mortificaciones, tal vez a la disciplina, y ciertamente no habría transgredido su deber. Pero, dado que no había hecho votos, y le era posible conciliar su deseo con su deber, e incluso hacer un deber de lo que ahora lo perturbaba como una tentación, no le pareció mal ponerse de acuerdo con la Santa Madre Iglesia y consigo mismo, añadiendo un nuevo placer a su vida satisfecha. Seguro de la santidad de sus ideas, comenzó a fijarse en las mujeres que encontraba, especialmente al salir de la iglesia, para estar seguro de encontrarse con una esposa temerosa de Dios. Y no tardó en darse cuenta de que una mujer pequeña, bonita y regordeta aceleraba los latidos de su corazón cada vez que lo rozaba con su vestido al pasar, o cuando detenía casualmente sus ojos claros de rubia en los suyos. La siguió, supo quién era, dónde vivía y que era viuda, sin hijos. Le expuso su propuesta en los términos más honestos y fue aceptada. Con la conciencia tranquila y el corazón jubiloso, fue a anunciar a sus hijas la noticia de su amor tardío. Había comenzado a confiarles la noticia abrazándolas, acariciándolas y mimándolas, como era su costumbre. Pero el rubor y la confusión de ellas ante esa revelación lo habían dejado incómodo, y se había marchado un poco preocupado, sin poder comprender cómo un hecho legítimo y santo, como el séptimo sacramento, podría ofender a alguien. ¿Acaso no eran santos esposos Ana y Joaquín, y José y la Virgen María? También la primera esposa del señor Cantinelli había sido criada religiosamente, y viviendo con aquel devoto convencido, se había vuelto devota, inculcando los mismos sentimientos en sus hijas. Estas no tenían un verdadero fervor religioso. Habían aceptado sentimientos y creencias sin cuestionarlos, como cosas indiscutibles.
No sentían gran dulzura en las oraciones, ni éxtasis en la meditación. No se conmovían en la confesión ni en la comunión, pero habrían creído que cometían una enormidad al descuidar esos sacramentos o al perderse la misa un domingo. La hija Bianca, de carácter sereno y calmado como su padre, con una mente estrecha y poco fantasiosa, conciliaba las prácticas religiosas con la vida familiar. Pensaba que algún día alguien la pediría en matrimonio, se casaría y tendría hijos que criar, y esperaba tranquilamente ese futuro que le sonreía. Paola, en cambio, tenía un ideal poético, medio humano y medio angelical. Pensaba en el amor como en una música seráfica, un vínculo misterioso, solemne y eterno. Imaginaba el matrimonio como atravesar la vida tomados de la mano. Para ella era el colmo de la poesía, un cuadro de belleza, juventud, luz y cielo azul. Nadie le mostraba la parte real y práctica de la vida matrimonial. Su hermana, menos idealista, lo veía por sí misma, pero Paola necesitaba un correctivo para su mente demasiado imaginativa y su sensibilidad excesiva. Y este correctivo no lo encontraba en el ambiente en el que vivía. El retraimiento de la vida monástica en el convento había incrementado su susceptibilidad. La menor palabra que no considerara pura o que ella creyera tal, la hacía sonrojarse. Si estaba cosiendo una camisa y alguien entraba, la escondía rápidamente como si fuera algo indecente, y en la medida de lo posible, incluso evitaba nombrarla. En su casa no había cuadros ni estatuas profanas. En la entrada había una hornacina con una estatua de la Virgen, frente a la cual siempre ardía una lamparita. En la habitación de las chicas había otra pequeña estatua de yeso de la Virgen, un niño Jesús de cera que descansaba desde hacía años bajo una campana de vidrio en la sala. Había sido pudorosamente vestido con una túnica de seda blanca que el tiempo había amarilleado, y las chicas siempre lo habían visto así. Nunca habían estado en una galería ni en una exposición artística, e incluso en la calle, el señor Cantinelli buscaba caminos alternos para evitar que pasaran frente a monumentos donde pudieran ver alguna figura de mujer con el pecho descubierto o algún querubín desnudo. Habían leído las novelas de la condesa de Ségur, de la señora Fleuriot, del padre Bresciani y otras del mismo tipo, pero precisamente estas habían fomentado las aspiraciones idealistas de Paola, que en las parejas de esposos quería ver solo Malek Jadel y Matildes. En medio de tanta pureza, ese matrimonio de un hombre viejo con una mujer madura, ese discurso sobre el cambio de habitación para cederles a ellos la habitación común con las dos camas gemelas, despertó todas las repugnancias de la poética Paola. El amor viejo, que se acomodaba sin reserva donde había pasado un amor joven, lleno de las ingenuidades y rubores de los primeros sentimientos, ofendía su delicadeza de doncella, la incomodaba como si ella hubiera cometido una acción indebida. El señor Cantinelli presentó a sus hijas a su nueva esposa en una visita de cortesía, durante la cual se mantuvo muy reservado, y luego apresuró la boda para salir de esa situación difícil. Hizo con la esposa un brevísimo viaje de bodas, porque sus medios y su empleo no le permitían prolongarlo, y porque, como padre afectuoso y consciente de su deber, no quería dejar solas a las dos jovencitas por mucho tiempo.
y después de 8 días volvió a cuidarlas, ofreciendo a los modestos ojos de las 2 muchachas, que habían vestido al niño Jesús, el espectáculo de su luna de miel, ciertos besos y miradas que harían sonrojar a la Virgen de yeso en su hornacina. Cumplía con su deber de esposo cristiano, amando a la esposa que Dios le había concedido, y por lo demás, era afectuoso por naturaleza. Besaba a su esposa de la misma manera que besaba a sus hijas. No era capaz de cometer actos escandalosos, y su conciencia no le reprochaba nada. De hecho, Bianca no veía ningún mal en ello. Cuando su hermana salía del salón toda roja e indignada, cerrando la puerta para evitar ver esas muestras de cariño, ella la seguía y le decía: «¿Pero por qué te alteras de esta manera, Paola? ¿No quieres que papá quiera a su esposa? Es la misma religión la que manda a los esposos que se amen». Paola no respondía, como tampoco había hablado antes. No entendía del todo la repugnancia que sentía. No le reprochaba a su padre su ternura, pero sentía que cada una de esas caricias destruía una de sus ilusiones. Le hacía ver viejo, feo y material el amor que ella había colocado en las alturas, en las nubes, oro y bello como una visión celestial. Profanaba su ídolo. Bianca la comprendía en parte, pero no podía razonar mucho sobre ello. Era un tema demasiado delicado para ellas. Como mucho, le decía: «Tienes demasiada poesía en la cabeza. ¿Te imaginas que todos tienen tus mismas delicadezas? Pero el mundo es diferente y hay que aceptarlo tal como es. Si quieres casarte algún día, querida, tendrás que acostumbrarte». «No, es imposible», decía Paola. «Si el matrimonio es así, no quiero saber nada de él». «Pero, ¿cómo quieres que sea?», insistía Bianca, venciendo un poco el habitual pudor de sus conversaciones, para tratar de darle algo de ligereza a su hermana, que era demasiado idealista. «¿Quieres que 2 esposos se queden mirándose desde lejos como 2 figuras de yeso? Si se hacen alguna caricia, yo no le veo nada de malo». Paola encogía los hombros y se quedaba callada. En efecto, ni siquiera ella podía decir que veía algo malo en ello, pero ya no encontraba bello el matrimonio ahora que lo veía así, y se sentía profundamente desilusionada. Sufría por esa desilusión y ya no sabía qué desear ni qué esperar, puesto que su sueño se había desvanecido. A fuerza de aislarla en un ambiente de pureza ideal, de hablarle con el lenguaje convencional inventado para las ingenuas, de cultivar su pudor exagerado y retraído, la habían dejado exaltar hasta el extremo. Con sus 22 años y su inteligencia, no podía conservar la indiferencia y la fe de una ingenua. Comprendía que hasta entonces se había engañado. Se sentía fuera de la normalidad, pero no podía vencer sus impresiones, su delicadeza nerviosa, y sufría, lloraba, se angustiaba. Después de algunos meses, la esposa comenzó a abandonarse en los sillones con ropa desaliñada, y el esposo, más cariñoso hacia ella, hablaba todo entusiasmado de lo que vendrá, de la cuna, de la lactancia. Eran conversaciones nuevas en esa casa, donde apenas se mencionaba, con sonrojo y los ojos bajos, que una señora había encargado un niño. Paola había terminado por aislarse todo lo posible en su pequeña habitación. Trabajaba y rezaba en silencio.
siempre con la mirada baja, y poco a poco su constante retraimiento le había dado un aspecto rígido. Un día, el señor Cantinelli la llamó aparte y le dijo: «¿Sabes, hija mía, que te acercas a los 23 años? No es que estés envejeciendo, mi alegría, pero ya es tiempo de que te cases. Estoy seguro de que lo deseas». «No, no», exclamó Paola sonrojándose. «Vamos, todas las chicas dicen eso, pero cuando lo encuentran, están contentísimas. Y tú ya lo has encontrado». «No me importa, no quiero». «No, querida, no seas tan esquiva. ¿Crees que no me he dado cuenta de que sufrías al vernos a Rosa y a mí, que nos queremos? He notado que a menudo tenías los ojos rojos, especialmente desde que tenemos ciertas esperanzas. Ya se sabe, una chica de tu edad también quiere encontrar su lugar, y la felicidad de los demás aumenta su impaciencia. Papá, te juro que no deseo casarme. Quiero hacerme monja», exclamó Paola toda nerviosa. «Nunca has manifestado esa vocación, querida Paola. Es mi deber exhortarte a pensarlo seriamente. Dedicarse al Señor es una buena, una santa cosa, pero hay que tener la vocación. Y yo creo haber notado que tú tienes otras aspiraciones». «Ninguna aspiración. Has notado mal», interrumpió Paola bruscamente. «Quiero hacerme monja. Hace tiempo que lo pienso». «Pero al menos escucha lo que quería decirte. Es el sacristán de nuestra parroquia quien me habló de un buen partido para ti». «Oh, Dios, no, no. ¿Cómo es posible casarse con alguien a quien no se conoce? No, quiero hacerme monja. Dile que no, ni él ni nadie. Odio esos matrimonios». «Pues bien», insistió el padre, «espera un poco más. Encontrarás a alguien que te guste. Pero mientras tanto, deberías conocer a este. Es una persona excelente, temeroso de Dios y un hombre guapo. Un poco maduro, pero aún enérgico». Estas últimas palabras pusieron a la pobre sensitiva en una verdadera convulsión. Ella escondió el rostro gritando que no quería saber nada, que sentía una absoluta repugnancia hacia el matrimonio, que tenía una gran vocación para la vida monástica, que quería comenzar el noviciado ya. En otra familia, aquella vocación sin fervor religioso, repentina y tenaz, habría inspirado desconfianzas y llevado al padre a investigar sus motivaciones. Pero en la casa Cantinelli se decía con convicción que darse al Señor es una cosa santa cuando se tiene la vocación. Y dado que la joven afirmaba tenerla, el padre devoto creería que iría contra la voluntad de Dios si persistiera en contrariarla. Una vez tomada aquella resolución, Paola apresuró las cosas y logró entrar en el convento antes de que su madrastra diera a luz. La idea de estar en casa en ese momento le daba escalofríos. Bianca no podía consolarse de la ausencia de su hermana. Más aún, a medida que Paola se sumergía en sus escrúpulos, se iba separando moralmente de ella, como si le hiciera un agravio aceptar el estado de cosas que le parecía escandaloso. En su aislamiento, la pobre Bianca sentía la necesidad de alguien a quien amar y proteger, como había hecho con su hermana mayor. Poco a poco se fue encariñando con la madrastra, que era buena y necesitaba asistencia. Y cuando 2 meses después, la esposa la hizo llamar una mañana a su habitación y le presentó una carita morada de bebé, todo rodeado de pañales y encajes,
con 2 pequeños puños cerrados que se agitaban inconscientemente fuera de las mantas, se sintió completamente conmovida y lloró de emoción besando a ese nuevo hermano. Ese mismo día escribió a Paola: «Renuncia a la idea de abandonarnos para siempre. Vuelve entre nosotros. Dios nos ha enviado un hermanito pequeño y hermoso como el niño Jesús. Me lo dejan tener para el bautismo, pero si vienes, te cederé esta alegría y lo llamaremos Paolo y será tu hermanito. Cuando el Señor nos mande otro, ese será el mío». La rígida novicia rasgó la carta y respondió que estaba más firme que nunca en su propósito de hacerse monja. De hecho, 8 meses después pronunció los votos. Con el rostro pálido, los ojos siempre bajos, el aspecto rígido, la hermana Paola Inmaculada es ahora la monja más fría y severa del convento. Las educandas tiemblan ante ella, que áspera, nerviosa, excitable, agrava todas las faltas y las castiga con un rigor excesivo e inexorable. Cuando el señor Cantinelli la visita a través de la reja del parlatorio y la encuentra helada, indiferente, completamente separada de él, de Bianca, y que nunca habla de los nuevos hermanitos que ni siquiera vio, vuelve a casa diciendo: era una verdadera vocación. Su corazón era todo para Dios y para la religión. No tiene otros amores. Era una verdadera vocación. Bianca es la única que en su simple bondad ve algo anormal que no entiende, pero siente en el alma de su hermana y dice sacudiendo la cabeza: «¿Quién sabe? Tal vez si hubiera sido criada de otra manera,